En Radio El Conquistador Valdivia presentamos Punto de Encuentro, construyamos la casa común. A partir de ahora, la Fundación Foro de los Ríos invita a reflexionar en forma seria, libre y razonada sobre el texto propuesto para una nueva constitución de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Bueno, estamos partiendo este segundo capítulo de Punto de Encuentro. Construyamos la casa común cada día martes a las 11 de la mañana en Radio El Conquistador Región de los Ríos, una iniciativa de Fundación Foro de los Ríos. Contribución para poder mirar el futuro de nuestra región, de nuestro país, como un actor relevante y vivo de cambios, temas, reflexiones también que nos convocan y que están marcados por este debate constitucional, por este proyecto constitucional también. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a tener de panelista y de conductor de este espacio a nuestro invitado. Lo tengo acá para presentarlos a todos ustedes. Va a tener un interesante invitado. Juan Pablo Glasinovich, quien es director de Fundación Foro de los Ríos. ¿Cómo estás? Buenos días y, por supuesto, gracias por llegar acá al Conquistador. Ricardo, buenos días, también Hernán y a todos los auditores. En este caso desde Panguipulli, así que con un gran saludo, digamos, un poquito ahí a unos kilómetros de Valdivia. Ok, bueno, te dejamos entonces con este invitado, Juan Pablo. Sabemos que el tema de hoy es educación en la propuesta del texto constitucional. Así es. Bueno, contamos aquí con la presencia de Hernán Herrera. Él es el presidente de la CONACEP, de los colegios particulares subvencionados. Él después dará más luces, digamos, sobre su perfil y qué están haciendo. Pero el objetivo es conversar sobre educación en la nueva propuesta constitucional y no solamente la coyuntura, sino que un poco qué es lo que es la importancia de la educación, qué requerimos como país para realmente ir avanzando en esta importante materia. Solo para terminar esta introducción, quisiera volver a destacar su importancia. La educación, como sabemos, es un proceso continuo, permanente, que requiere de adaptaciones también permanentes y un gran factor de movilidad social, que es un tema fundamental en nuestras sociedades, que permite que las personas desarrollen herramientas con las cuales pueden surgir, autovalerse en la vida, relacionarse, mejorar su nivel. Así que sin duda estamos hablando de una materia que tiene un efecto muy, muy concreto en cada una de nuestras vidas y en nuestra familia. Así que le voy a preguntar a Hernán, ¿cómo ves tú, en tu opinión, que se está abordando el tema de la educación? Y ahí vamos a ir precisando, vamos a ir entrando en algunas de sus aristas, en la nueva propuesta constitucional, por supuesto. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Ricardo. Una pequeñísima aclaración: CONACEP representa a sostenedores tanto de colegios particulares pagados como subvencionados a lo largo de todo Chile. Bueno, la pregunta habría que separarla en dos momentos. Lo que estamos viviendo hoy día en la contingencia, que es el texto propuesto para el 4 de septiembre, y lo que ha sido el trabajo tanto del gobierno, gobiernos pasados, eh, con los sostenedores y con las comunidades educativas respecto a la educación. Eh, Muy breve lo que viene desde la ley de inclusión. Nosotros hemos vivido en un permanente cambiar de legislación. Estábamos instalando esta ley de inclusión y nos hemos encontrado con estas modificaciones que establece el texto. Y con respecto específicamente al texto, a nosotros lo que más nos preocupa es que derechos que estaban y que están claramente garantizados de forma clara, expresa, en la actual Carta Magna, quedan sujetos a legislación de carácter simple si es que se llegase a aprobar este texto. ¿Qué significa esto? Hay tres derechos que para la educación y para la familia son muy relevantes. El primero es el derecho preferente que tienen los padres de elegir la educación de sus hijos.
Y elegir la educación de sus hijos no es elegir el colegio, la infraestructura donde quieren poner a sus hijos, es elegir proyectos educativos. No hay que olvidar que el padre, cuando toma esa decisión, está pensando en un proyecto de 12, 14 años. No está pensando en dónde va a poner a su hijo este año y probablemente lo cambie al próximo. Está optando y eligiendo por un proyecto educativo. Lo segundo es la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza no es otra cosa que la posibilidad justamente de este tercer derecho, que es el crear y gestionar proyectos educativos diversos que no sean administrados por el Estado. Esos tres derechos hoy día se encuentran garantizados de manera clara en, en el artículo 19, numeral 10 y 11 de la actual Constitución. Eso no ocurre con el texto. ¿Qué nos dice el texto? Salen los enunciados de estos derechos, pero inmediatamente, a reglón seguido, nos dice que todo esto va a quedar sujeto a leyes específicas que se van a aprobar con quórum simple, es decir, con una simple mayoría en sala al momento que se sufrague, y no estas leyes orgánicas constitucionales que están garantizadas hoy en día. Gracias. Ahora, ¿por qué es tan importante o por qué crees tú que el tenor o el sentido de la propuesta constitucional actual inhibe o aparentemente inhibe la autonomía de las comunidades, de las familias, en desmedro o en beneficio de un sistema único que como una talla calza para todo, digamos? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema que recoge experiencias de otros países? O sea, ¿qué podríamos decir y cómo conciliar la necesaria libertad y autonomía con un contenido común que todos permitan, digamos, ir educándose de acuerdo a ciertos parámetros comunes? A ver, en el artículo 36 del texto establece que se crea un sistema nacional de educación. Y este sistema nacional de educación cabe desde la educación parvularia hasta la educación superior. Y una vez más, por leyes de carácter simple, se va a ir estableciendo qué cabe en este sistema nacional de educación y qué condiciones se tienen que cumplir para tener este reconocimiento oficial. Entonces, en este aspecto, uno dice, mire, va a haber, aparentemente, de acuerdo a lo que uno infiere del texto, va a haber un solo sistema, con lo cual se van a ver de alguna manera complejizados o estresados los proyectos educativos que son diversos y principalmente que se encuentran en la educación particular subvencionada y particular pagada. Pero hay otra cosa que es extremadamente compleja. El texto establece la obligación por parte del Estado de preocuparse preferentemente de la educación pública. Es decir, por sobre el concepto general que tenemos hoy día, que para aquellos que son subvencionados, tenemos tanto educación municipal, la nueva educación pública y la particular subvencionada, el texto establece que tiene que tener el Estado una opción preferente por fortalecer y mantener la educación pública. Y aquí se contrapone con lo que nosotros hemos insistido desde el tiempo en que se discutió la ley de inclusión, en que el foco no tiene que estar puesto en los establecimientos educacionales, el foco tiene que estar puesto en los alumnos, tiene que existir igualdad de trato, y eso no es otra cosa que a condiciones similares de vulnerabilidad de un alumno, el Estado tiene que concurrir de la misma forma, con la misma intensidad, indistintamente si estudia en un colegio municipal o en un particular subvencionado o en la nueva educación pública. Eso se rompe automáticamente con lo que se describe en el texto constitucional. Perfecto. Bueno, sabemos nosotros que la educación está sometida, digamos, a transformaciones muy importantes a la par del desarrollo del mundo, la tecnología, los cambios productivos, el mismo tema, digamos, de cambio climático, la fragmentación social. Bueno, todo eso tiene un impacto en la educación y la educación, uno ve que obviamente sus velocidades de adaptación son mucho menores
a las que la evolución del mundo requeriría, digamos, o sea, en lo que se refiere a las herramientas, las aptitudes, etc. Entonces, ¿cómo poder conciliar una educación que realmente atienda las necesidades laborales de todo tipo, dentro del esquema que se propone? O sea, ¿existe flexibilidad? ¿Es posible la complementación privada? ¿Es posible agregar contenidos sobre los contenidos obligatorios? ¿Cómo se manejaría todo eso? Bueno, como todo queda sujeto a leyes de carácter simple y específica, eh, quedamos en este texto solo a nivel de enunciado. No sabemos qué va a quedar establecido en esta estructura nacional de educación. Eh, Queda establecido que va a haber, que va a existir, pero todo aquello que es la bajada de esta situación no queda claro en la Constitución. Por lo cual entendemos que, y ahí está el peligro, que con leyes de carácter simple se va a poder legislar. ¿Qué significa esto? Que por mayorías circunstanciales vamos a estar cambiando de posición de un lado a otro. Es decir, no tenemos la certeza de que quienes tienen la estructura hoy día, quienes son gobierno hoy día, vayan a permanecer en el tiempo. Por lo tanto, decisiones que se pueden tomar hoy día probablemente van a cambiar en 4 u 8 años más. Y ahí es lo grave, porque una política pública como educación debería haber quedado garantizada por los próximos 40, 50 años en la Carta Magna. Y el texto no permite aquello. Perfecto. Bueno, es importante, quisiera hacer una acotación a lo que dijo Hernán, que la nueva propuesta constitucional en realidad disminuye el rango de leyes que existían en la anterior. En la anterior teníamos, por ejemplo, las leyes más importantes eran leyes orgánicas constitucionales, eran aquellas que hacían la bajada de los derechos constitucionales, su regulación, y la particularidad que tienen es que tenían un quórum alto porque efectivamente se trataba de mantener, de tener una estabilidad, una proyección en el tiempo y por lo tanto que no fuesen cambiadas circunstancialmente por la mayoría de turno. Hay que decir que en esta nueva propuesta, la ley, o sea, existe una sola categoría de ley, que son las leyes de quórum simple, es decir, la mayoría circunstancial y con una propuesta unicameral que rige la mayoría de las materias, bastaría que en una Cámara una mayoría del momento vaya modificando, y esto en casi todas las materias, o sea, a diferencia de la Constitución anterior, que se requerían quórum especiales, en esta no se va a requerir. Entonces, hay un tema también, como tú dices, de que podría generar, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero podría generar cambios permanentes o muchos cambios que hagan que no haya estabilidad ni proyección y que termine un sistema que no tenga tampoco coherencia. En la misma línea que estábamos hablando, ¿qué le harías tú, o sea, o qué privilegiarías tú como fundamentos de un proyecto educativo en la Constitución, en contraste con lo que se está proponiendo? La verdad es que uno debería dejar garantizado en la Constitución eh, el derecho preferente a los padres y la igualdad de trato hacia los alumnos. La infraestructura, los sostenedores, sean públicos o privados, la verdad es que tienen que ir en apoyo de aquello. Pero hoy día esos dos derechos se encuentran absolutamente debilitados. Fíjate que el texto establece otras cosas. Por ejemplo, dice que los establecimientos tienen que tener un carácter democrático desde el punto de vista de su gestión. El carácter democrático implica, después lo fortalecen en el artículo 42 cuando dicen que las comunidades educativas tienen que participar en las definiciones de los proyectos educativos y decisiones de cada establecimiento. Si tú tienes un proyecto educativo en que no tienes selección para efectos del ingreso de los alumnos, porque eso quedó absolutamente claro que la ley de inclusión terminó con el sistema de selección. Si no tienes selección, tú puedes recibir cualquier tipo de familia y cualquier tipo de alumno. Si tú tienes un proyecto educativo, nada te asegura que la familia que te eligió te haya elegido por el proyecto educativo.
Por lo cual, perfectamente el día de mañana, con este carácter democrático de la toma de decisiones, pudieran cambiarte el proyecto educativo, lo cual O sea, resulta un contrasentido. claro, o sea, para ponerlo bien concreto, o sea, tú tienes, por ejemplo, un colegio religioso, de cualquiera sea católico, cristiano, musulmán, evangélico, o sea, budista, lo que sea, y la gente que entra no comparte esa religión y a poco andar podría terminar no siendo un proyecto religioso, digamos, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente, porque como le da la facultad de intervenir en el proyecto educativo, no solamente en las decisiones posteriores al proyecto educativo, ya el caso más extremo es si yo creara un proyecto educativo musulmán. Está absolutamente claro que la gran mayoría que va a ingresar a ese colegio no profesa la religión musulmana. Ujú. Perfectamente podría ocurrir lo que tú dices. A poco andar, cambiar ese proyecto educativo e impedir al sostenedor que educara bajo la religión musulmana. En Europa existe efectivamente la no selección, pero cuando existen proyectos educativos específicos, como por ejemplo un proyecto educativo musulmán, los padres están obligados a adscribir a ese proyecto educativo y en ese contexto no pueden hacer cambios. Por lo tanto, no debilitan ni, ni corre riesgo el proyecto educativo. O sea, Hay el otra proyecto educativo, cosa, sí, no, perdón, el proyecto educativo en esta línea, en lo que se refiere al ámbito público, al sistema público, significa que en la práctica no existiría la posibilidad de sostener un proyecto educativo y solo quedaría circunscrito a la educación privada. ¿Es así? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? no porque en este sistema nacional de educación también cae la educación particular pagada. Ujú. Es decir, por lo tanto, le rigen las mismas condiciones que para los particulares subvencionados y el mundo público. Y ahí hay un punto muy importante. Dentro de las disposiciones de esta nueva estructura, establecen que todos los establecimientos tienen que ser sin fines de lucro. Hoy día está claro que tanto la educación municipal, la nueva educación pública y la particular subvencionada es sin fines de lucro. Eso a raíz de la ley de inclusión. Pero la particular pagada es con fines de lucro. Ahora, hay un segmento de la particular pagada que son fundaciones y que son sin fines de lucro. Pero hay otro sector, otro grupo de establecimientos que son con fines de lucro. Eso significa que, aprobado el texto y transición de por medio, llegado el momento, el sostenedor de esta entidad con fines de lucro, que es particular pagado, tendrá que tomar la decisión si se adscribe a este nuevo sistema y se transforma en sin fines de lucro, o simplemente tiene que salir del sistema. Así lo establece el texto. ¿Y qué significa eso? Que hay que decirle responsablemente a los padres ahora que quienes tienen a sus hijos en colegios particulares pagados con fines de lucro tienen que empezar a preguntarle al sostenedor si está disponible a convertirse en sin fines de lucro. De lo contrario, tienen que empezar a buscar desde ya un establecimiento educacional para sus hijos que además coincida con el proyecto educativo que eligió. Claro, bueno, ahí mi opinión personal es que el fin, o sea, el lucro no es el elemento central en el tema educativo, sino que debiese ser la calidad. Y si la gente está disponible para pagar un colegio que rinde bien, que entrega buenos contenidos, ¿por qué no? O sea, yo creo que, bueno, pero eso es un tema para otro debate, indudablemente. Y entonces, volviendo a la cuestión de la libertad de enseñanza y en el fondo la imposibilidad de sostener un proyecto educativo, hay un choque claro de ahí. O sea, por un lado, a ti en el texto constitucional te aseguran la libertad de enseñanza, es decir, tú puedes definir un proyecto educativo, pero en la práctica, con el tema de la participación comunitaria y la autonomía democrática, no me acuerdo cuál es el concepto que usaste, Sí, es carácter significa que democrático. claro, en la práctica significa que tú lo puedes, digamos, lo puedes derribar muy rápidamente y por lo tanto sería irreal o sería altamente vulnerable la libertad de enseñanza desde esa Bueno, hay perspectiva. dos, sí, sin duda, hay dos cosas que también pueden afectar a los proyectos educativos. Como el texto establece de que el Estado tiene que tener preferentemente preocupación por el sector público,
Uno podría inferir de ello, no lo dice el texto, que en algún momento el Estado tendría que concurrir con mayor intensidad desde el punto de vista del financiamiento hacia la educación pública que a la particular subvencionada. Y eso naturalmente debilita los proyectos educativos, no te fortalece. Y lo otro que es muy grave es que se estaría estableciendo la libertad de cátedra para los docentes en la educación escolar. Porque nosotros siempre hemos entendido que la libertad de cátedra funciona y debe funcionar en la educación superior. En la educación superior hay una suerte de equidad entre el profesor y el alumno. El alumno tiene la capacidad de confrontar ideas, de expresar, no estar sus disensos con respecto a lo que plantea el docente, pero si es que llevamos esta libertad de cátedra, que quedaría garantizada como derecho constitucional en la educación escolar, la verdad es que eso, una vez más, es una amenaza hacia los proyectos educativos y una amenaza hacia la opción de los padres en términos del proyecto educativo. ¿Y por qué? Porque si tú aplicas la libertad de cátedra del docente en un niño de 6 años, la verdad que puedes entregarle la educación como el docente considera pertinente. Y tú como sostenedor no tienes ninguna posibilidad de decirle al docente que no puede hacerlo así, porque el derecho del docente en cuanto a libertad de cátedra quedaría garantizado en la Constitución. No así el proyecto educativo por parte del sostenedor. Claro. Juan Pablo. Bueno, haciendo un resumen de lo que hemos conversado, porque parece que se nos acerca... Sí, estamos ya contra el tiempo, Juan Pablo. Ya, haciendo entonces un resumen, bueno, tenemos claramente una propuesta que aumenta la intervención del Estado. La pregunta es si esta intervención va a ser complementaria con una sinergia privada, donde el mundo público y el mundo privado se pueden complementar para entregar una educación de mejor calidad, y si el Estado también, al asumir un rol más protagónico, va a ser capaz, no solamente en materia de recursos humanos, sino que en materia material, o sea, de financiamiento, de poder cumplir todo lo que se propone cumplir. O sea, yo creo que ahí hay un tema, entendiendo que el mundo es tan complejo y las necesidades son tan grandes que nos necesitamos todos, públicos, privados, cada uno tiene su rol, y esto debiera ser, digamos, sinérgico y no excluyente. Yo no sé si aquí últimas palabras de despedida. Sí. Dejamos a Hernán ahí que haga las conclusiones. Sí, mira, lo más importante es que este texto se desenfoca del alumno. En el fondo, se va a un tipo de educación que es la pública y no toma en consideración que hoy día el 55% de los estudiantes estudian en colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica enfocarse en el 30 y algo por ciento y dejar en desmedro a este 55%. Insistimos, aquí el foco debe estar en la igualdad de trato hacia los alumnos y no en el tipo de establecimiento. Ok. Muchas gracias. Sí, oye, agradecemos agradecemos a Hernán Herrera Rosell, presidente nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados de Chile, decía ahí al principio, CONASEP. Y por supuesto también hoy de panelista Juan Pablo Glasinovich, abogado de la Universidad Católica, una diversa experiencia profesional vinculado al ámbito internacional, vinculado también, nos decía ahí al inicio, a la comuna de Panguipulli y Destino Siete Lagos, director de Fundación Foro de los Ríos, y hoy el tema que tratamos fue la educación. Así que muchas gracias y que tengan buena semana. Será hasta 7 días más, 11 de la mañana cada día martes, a través de Radio El Conquistador. Esta invitación, punto de encuentro, construyamos la casa común, iniciativa de Fundación Foro de los Ríos. Hacemos la pausa nosotros y volvemos con el programa Mañana de Noticias en El Conquistador. Que estén muy bien. Chao.
Porque necesitamos una nueva constitución que nos una y que permita generar los acuerdos necesarios que proyecten a la región de los ríos y a Chile al siglo XXI, te invitamos a sintonizar nuevamente el próximo martes Punto de Encuentro, como siempre, aquí en El Conquistador Valdivia, una iniciativa de Fundación Foro de los Ríos. Las opiniones vertidas en esta entrevista son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Conquistador